Muy buenas amigos, bienvenido una vez más a este espacio de entrevistas. Es un placer contar con vosotros a través de las diferentes diales de Informa Radio a nivel nacional y también por nuestro canal de YouTube. El lunes pasado es un día clave en la historia de España. El hermano de Sánchez ha sido procesado y a unos minutos de que saltara esa noticia en los medios de comunicación hubo un apagón nacional que afectó Francia y Portugal. Hay otros países también que le afectó, pero en toda España quedó sin nada, quedó a oscuras y la gente echada a la calle. Hay muchas hipótesis, pero todo radica o todo va hacia la red eléctrica. Una red eléctrica donde 6 de los 12 consejeros son miembros o partidarios del PSOE. Y por allí salió una noticia de que Begoña Gómez también chupó de red eléctrica. Eso es supuestamente. Para ello y otras cosas más, varios temas, vamos a hablar con Ana Cuartero. Ella es diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Hoy acá en el ojo del huracán. El socialismo es la gran mentira. Ha buscado siempre el bienestar y el beneficio personal de los que han llegado al poder gracias al socialismo. Porque hay una responsabilidad política directa del presidente del gobierno en el apagón que se produjo el lunes. A las 12:33 de esta mañana, 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del Porque sistema. El sistema al final funciona según la ley del sector eléctrico y las leyes que se derivan de ello, que son leyes que el gobierno aprueba. La red eléctrica tiene 20% del gobierno. Y es Red Eléctrica precisamente la que autoriza que paren las centrales nucleares. La responsabilidad de haber parado no es de las centrales nucleares y de sus propietarios, sino de Red Eléctrica. ¿Quiere hacer el favor el presidente de gobierno de salir a comparecer al lado con la presidenta de Red Eléctrica a dar cuenta de lo que saben, no de lo que no saben, sino de lo que ya sí saben? Hubo una mina en Asturias en la que murieron varios mineros. Nosotros somos los únicos que hemos derivado responsabilidades porque esa mina, el permiso de esa mina, se dio de forma irregular y cuesta vidas. El socialismo de amiguetes cuesta vidas. Los intereses de Huawei en España, que apuntan directamente al presidente de gobierno. El objetivo principal de esta gira era reforzar la presencia de España en Asia, un objetivo que creemos desde la delegación que hemos cumplido con creces. Que estuvo de viaje en China hace 2 semanas, cuando lo que todos esperábamos era que fuera a negociar los aranceles con Trump. Esas cartas se entregaron en mano, se redactaron en la Moncloa, se firmaron en la Moncloa, se entregaron en la Moncloa durante las reuniones que usted y su marido mantuvieron con Barrabés. Estuvieron todos ustedes juntos en Moncloa, convocados por Pedro Sánchez en julio de 2020. Apañaron todo y por eso en septiembre Goyache da la orden a Doadrio de que ponga definitivamente la cátedra en marcha. Hay muestras suficientes de que ha habido tráfico de influencias, que ha habido corrupción, que ha habido un trato de favor a la mujer del presidente de gobierno desde la Universidad Complutense. Sí, acá en los estudios tenemos a Ana Cuartero. Bueno, bienvenida a Informa Radio. Esta ya es su casa. Y bueno, faltaba que viniera acá al ojo del huracán. Pues la verdad es que muchísimas gracias por invitarme al ojo del huracán y creo que vengo en un momento en el que efectivamente España ha estado en el ojo del huracán. Ese apagón del que hablabas el lunes es uno de los hechos insólitos, ¿no? Una de las cosas más graves, desde luego el evento que podríamos llamar de la red eléctrica más grave de los que ha sucedido en España, que ha puesto de manifiesto que somos vulnerables. Y que ha puesto de manifiesto algo todavía más grave que nuestra vulnerabilidad, y es el hecho de que tenemos un gobierno que nos ha expuesto a todos los enemigos internos y externos. Un gobierno que ha colonizado las instituciones, también Red Eléctrica, y que ha dado como resultado que no nos hemos podido recuperar de este apagón nada más que en 10 horas, y con un apagón informativo que ha sido tan grave como el apagón de luz que hemos sufrido. Creo que es hora de que los españoles tomemos conciencia de que
Cada día que Pedro Sánchez sigue en la Moncloa, cada día que todos sus afines, su mujer, su hermano y todos los que se han lucrado, Koldo, Ábalos, Aldama, toda su corte que se han lucrado y se han enriquecido, sigan vinculados al gobierno de España, es un día en el que España se acerca a una dictadura, como una de esas narcodictaduras amigas, como es Venezuela, de donde tú vienes y que conoces bien, y que los apagones, los cortes de suministro, son un indicador más de la degradación de nuestra sociedad, de la degradación de España, de la degradación de nuestra industria, de nuestras instalaciones, y que es hora de tomar cartas en el asunto de que los patriotas recuperemos la capacidad de hacer España grande otra vez, y que hay que ponerse a trabajar porque no podemos consentir esta situación ni un día más. Usted decía que estamos ya al nivel de una dictadura, pero es que, claro, las personas dirán, bueno, aquí hay democracia. Sí, pero cuando ya el gobierno o el partido oficialista está colonizando todas las instituciones privadas y ya estatales, porque Red Eléctrica tiene 20% del gobierno, ¿no? El Estado. Pero vamos a ver, aquí hay una cosa que es muy importante, ¿vale? Lo primero es que efectivamente el control del Estado lo tiene, el control de Red Eléctrica lo tiene el Estado. Algo que hace que es el gobierno el que nombra al presidente de Red Eléctrica. Aunque la propiedad efectivamente esté repartida y Red Eléctrica sea una empresa cotizada, las decisiones las toma el Estado. Y las decisiones en cuanto a la gestión del sistema, en cuanto a la planificación del sistema eléctrico que opera Red Eléctrica, las toma el Estado. Es decir, lo que hay es una participación de capital privado, pero desde luego las decisiones siguen en poder del Estado. Y las toman personas que han accedido a la dirección de Red Eléctrica por motivos políticos. Pero ayer intentaba sintetizar, que creo que es una de las preguntas importantes, intentaba sintetizar en 3 aspectos básicos por qué hay una responsabilidad política directa del presidente del gobierno en el apagón que se produjo el lunes. Veamos, lo primero es que hay una responsabilidad directa del gobierno en cómo está funcionando ahora mismo el sistema eléctrico en general, ¿vale? Porque el sistema al final funciona según la ley del sector eléctrico y las leyes que se derivan de ellos, que son leyes que el gobierno aprueba, ¿vale? Y que este gobierno o bien ha sacado adelante o ha asumido de los gobiernos anteriores. Por lo tanto, hay una voluntad política que se impone a cómo se organiza en España el sistema eléctrico. Y entre otras cosas, fíjate, este sistema que nosotros tenemos, que fue concebido hace 40 años aproximadamente en sus bases principales, que tiene unas líneas de distribución de alta tensión con un mallado determinado, con una concepción centralista, para distribuir la energía por un estado único. Y se hicieron 4 grandes concesiones a las empresas. Bueno, ahora ese estado único se ha fragmentado en 17 comunidades autónomas que toman sus propias decisiones también con respecto a la red eléctrica, y que en casos en los que se producen este tipo de incidentes que afectan a nivel nacional, hacen que ya no haya un solo poder político que dé instrucciones, sino que hay 17 poderes políticos. El caos está servido, y yo creo que ya lo hemos visto. Por lo tanto, la primera razón a nivel de decisiones políticas de cómo está funcionando el sistema eléctrico en España apunta directamente a las decisiones que ha tomado el gobierno de fragmentar un sistema eléctrico nacional en 17 sistemas autonómicos. Y eso siempre funciona mal. Lo estamos viendo con la DANA, cuando ha habido que atender, lo hemos visto con el COVID, cuando aquella famosa cogobernanza, y lo vemos ahora en la gestión de la electricidad, que es un suministro básico. La siguiente razón es de índole, ya sabéis que la crisis climática nos ha llevado a que haya una transición ecológica que ha forzado el que nos enorgullezcamos, ¿no?, de que hay muchos momentos en los que el sistema eléctrico está alimentado por fuentes de energía renovables y
desde hace mucho tiempo, pero no solo el gobierno de Sánchez, sino ya el gobierno de Rajoy, acordaros, y el gobierno de Aznar con la liberalización del sector eléctrico, el impulso de las renovables. Muchos se acordarán de los famosos cupos de las renovables que hacían que fuera lo más eficiente en España invertir en placas solares, independientemente del resultado que aquello pudiera producir en la red. Nos han llevado a que en España el mercado lo que hace es meter, siempre que haya potencia eléctrica renovable disponible, tiene prioridad de entrar en el mercado. Eso es una decisión política que se ha tomado y que distorsiona el funcionamiento del mercado a través de otros criterios. Criterios como han sido los que han hecho el sistema eléctrico que tenemos, que son la garantía de potencia, es decir, tener potencia disponible, y un suministro continuo y estable. Bueno, pues ha entrado un criterio que es la emisión de gases de efecto invernadero y que se ha puesto por encima del criterio de estabilidad y del criterio de garantía. ¿Y eso qué hace? Pues que han entrado efectivamente a dar el suministro a la red tecnologías que lo que se ha demostrado es que no somos capaces de controlar de la misma manera. Por lo tanto, son de nuevo criterios políticos los que están haciendo que entre esa energía en la red, que en España se abandonen las centrales nucleares, se abandonen la producción térmica, se derriben presas, se derriben chimeneas, se cierren centrales y nos vayamos en manos de una energía que se podría gestionar, pero que no se está gestionando de la forma adecuada y está haciendo inestable el sistema. Por lo tanto, todos los indicios apuntan a la responsabilidad de las decisiones que toma el gobierno para que se haya producido. Y una última decisión, y es cuánto se tarda en recuperar el sistema. Ahí también hay decisiones políticas, porque es la responsabilidad sobre la recuperación del sistema, sobre tener un plan de contingencia para recuperar el sistema e informar adecuadamente a todos los españoles, las tiene que tomar el presidente de Red Eléctrica. Y ese presidente de Red Eléctrica ha sido puesto por criterios políticos y no por criterios técnicos. Por lo tanto, el principal responsable del apagón y de las consecuencias que podamos sufrir, tanto de vulnerabilidad percibida fuera de España como reales y materiales para todos los españoles, es del presidente de gobierno. Por lo tanto, hoy vuelvo a decir aquí, la ministra de Transición Ecológica y el presidente de gobierno deben presentar cuanto antes su dimisión, ponerse a disposición de la justicia por muchos otros temas, pero también por todas las muertes que ha producido este apagón y por haber dejado a los españoles en una situación de vulnerabilidad en cuanto a su seguridad inédita hasta ahora. Fíjense que en Red Eléctrica está una licenciada en Derecho. Uh-huh. ¿Qué cojones hace una licenciada de Derecho en una empresa? Que no, yo soy periodista, yo no puedo dirigir una empresa así. Exacto. Y por mi fanatismo ideológico, sí o sí, tienen que salir las renovables porque sí o sí. Y no quieren decir ahora, salen a la luz y, bueno, hablan de tecnicismo y demás, y al pueblo todavía hay gente en la calle que no sabe qué es lo que está pasando. Totalmente. Pero mira, yo recuerdo en uno de los debates que tuvimos por el precio de la luz, acordaros que hace un par de años tuvimos máximos históricos en el precio de la luz. Fui muy criticada en redes porque dije que esto era una consecuencia directa de una aplicación de precios, de un sistema de determinación de precios que precisamente primaba las renovables y hacía que los ciclos combinados no pudieran alcanzar la eficiencia económica. Por lo tanto, los ciclos combinados cuando entraban al precio que determinase en ese momento en el mercado y era lo que estaba produciendo bajones en la tensión que producen las centrales solares y las centrales eólicas por un parón en el viento, que al final eso desde luego excede nuestra capacidad de almacenamiento. El viento no se puede almacenar, el gas sí. Pues lo que estaba produciendo es que efectivamente esas centrales tuvieran que entrar en un proceso de no demanda de otro lado y abastecerse de gas en momentos en los que el gas estaba siendo muy caro, ¿vale? Fui muy criticada en redes por aquello, pero eso es una realidad. En España lo que vivimos entonces, ¿no? Lo que vivimos entonces es un preludio de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y a ver, perdóname que he perdido el hilo de dónde estábamos. Recuérdamelo
del tema el fanatismo ideológico que nos ha... ya, perdóname. Entonces, pero la realidad es que a día de hoy, por ejemplo, cuando hablamos de este tema de que Red Eléctrica está mandada por una abogada, en ese debate lo que te iba a decir es que yo saqué una lista de todos los cargos del Partido Socialista y del Partido Popular que habían ocupado los puestos, las puertas giratorias en las empresas eléctricas, pero no solo en Iberdrola, Unión Fenosa, sino también en Red Eléctrica. Es decir, desgraciadamente no podemos decir que sea un caso aislado el que sea una registradora de la propiedad la que esté en la dirección de Red Eléctrica. Es que esto llevan haciéndolo el Partido Socialista y el Partido Popular desde y antes de la liberalización del sector eléctrico, porque son cientos los cargos públicos del Partido Socialista y del Partido Popular. Lo denunciábamos entonces, pero es que vuelvo a denunciarlo hoy. Es que Red Eléctrica tiene un abogado ahora mismo como presidenta, pero es que el último presidente del Partido Popular tampoco tenía cualificación técnica suficiente como para ser el presidente de Red Eléctrica. Entonces, ayer sale Feijóo a decir que somos un gran país. No, perdona. Somos un país al que vosotros habéis colaborado a arruinar, porque os habéis aprovechado y habéis metido gente sin la preparación suficiente, al igual que el Partido Socialista, no solo en las empresas públicas, sino en todas las empresas eléctricas. Habéis vendido el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, y así podemos seguir indefinidamente. El bipartidismo ha destrozado España. Y ayer, el lunes, tuvimos una muestra más de cómo la colonización de las instituciones por personal político y la colonización de las empresas públicas por personas con una vinculación política y no con una preparación adecuada para ello, nos está llevando al desastre. Es que esto, si lo ponemos a nivel general, parece que estuviésemos hablando de Venezuela, de Colombia, de la misma Argentina, de países donde ha gobernado el socialismo. Es Totalmente. Que el socialismo, ¿por qué el socialismo hace este tipo de cosas que cuando llega al gobierno, entonces va colocando, parece que es de cuota de partido, que va colocando a la gente donde más le plazca? ¿Usted quiere Red Eléctrica? Va a la Red Eléctrica. ¿Usted qué quiere esto? Le damos esto. ¿Por qué? Porque es la gran mentira, ¿no? El socialismo es la gran mentira que no ha buscado nunca en la historia el socialismo ni el comunismo han buscado realmente el bienestar de los trabajadores, el bienestar de sus compatriotas. Ha buscado siempre el bienestar y el beneficio personal de los que han llegado al poder gracias al socialismo. Yo creo que tenemos que recuperar efectivamente la España de los patriotas, la España de los trabajadores, que sabemos que formamos parte de algo más grande, de la nación, que no buscamos esa individualidad, pero sí apelamos a la responsabilidad individual de cada uno para sacar adelante entre todos esta nación y volver a hacerla próspera, que yo creo que es a lo que estamos llamados. ¿No? Esta generación estamos llamados a romper definitivamente con ese comunismo, a romper definitivamente con esa cultura woke que nos ha intentado vender un mundo happy flower que desde luego no es real. Claro. Es que está claro, es que la energía cuesta. La energía cuesta. Y la energía contamina. Para ser estable necesitamos a día de hoy energías que contaminan. Ayer el lunes el diésel salvó vidas. Salvó vidas en los hospitales. Salvó vidas en las casas de aquellos que tenían como suministro de emergencia un generador porque tienen una persona electrodependiente y por lo tanto tienen un generador. Salvó vidas el diésel. Salvó vidas en todos los desplazamientos que se hicieron a las personas para llevarlas a un hospital. Entonces, sí, el diésel contamina y hay que procurar que contamine poco. Pero el diésel, el lunes, salvó vidas. Yo creo que todos los españoles deberían de hacer una reflexión y pensar que si el 100% de la flota de vehículos en España hubiera sido eléctrico, además de no poder comer, es muy probable que en un gran porcentaje no nos hubiéramos podido tampoco mover y que hubiéramos tenido una vulnerabilidad muchísimo mayor ante cualquier tipo de ataque. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y a partir de ahora, la política de electrificación
española tiene que pensar hasta qué punto nos está metiendo en una vulnerabilidad ante cualquiera que pueda ser nuestro enemigo. Porque las guerras existen y lo que yo creo que ahora mismo lo tenemos muy claro. Y lo que piensas que nunca podría haber pasado, está pasando. Con lo cual, por distópicos que nos parezcan determinados pensamientos como de una invasión, que ya estamos sufriendo gracias a la inmigración ilegal, son circunstancias que pueden ocurrir. Y con esos ojos hay que valorar esas 10 horas que no tuvimos suministro eléctrico. Con esos ojos hay que valorar esas 10 horas en las que muchos españoles no tenían ni siquiera noticias de lo que estaba pasando. No sabía si nos estábamos enfrentando a un ataque terrorista, si nos estábamos enfrentando a un ciberataque, si nos estábamos enfrentando a un boicot. ¿A qué nos estábamos enfrentando? Con esos ojos hay que verlo y con esos ojos hay que exigirle al gobierno que tome las decisiones. Fíjense que algo que está nuestro productor aquí, Juan Pulido, nosotros nos vimos esa mañana y yo te dije cuando nos bajamos en Avenida de América, te dije, hay algo raro, claro, se fue lo que es la electricidad, pero no hay red móvil, no hablo del internet. No hay red móvil. Nosotros, bueno, yo que vengo de Venezuela, donde se va la luz a cada un 2x3, se va el internet, pero no se va la red móvil, yo puedo llamar. Y es que ahí hablamos de que puede ser un ataque, bueno, un ciberataque y demás, pero nos quitaron la electricidad. Pero ¿por qué no nos quitaron la forma de conectarnos, de poder comunicarnos? Bueno. Decía la policía, no podía, la policía era por radio, no podía comunicarse por móvil. Entonces, ¿qué pasa allí? Yo ahí, pues si nos ponemos a hablar de 5G, pues vamos a saltar automáticamente a hablar de los lobbies que están defendiendo los intereses de Huawei en España, que apuntan directamente al presidente de gobierno, que estuvo de viaje en China hace 2 semanas, cuando lo que todos esperábamos era que fuera a negociar los aranceles con Trump. Quizá también de eso tenga que explicarnos cosas el presidente de gobierno. ¿Cuáles son sus acuerdos con China? ¿Cuáles son sus acuerdos para la implantación del 5G? ¿Por qué no funcionaban las comunicaciones móviles cuando sí funcionaban las antenas de radio? Exactamente. ¿Por qué no funcionaban las comunicaciones móviles? ¿Hasta qué punto somos vulnerables a un ataque y a una caída de la red de 5G? ¿Y qué intereses hay detrás o puede haber detrás de una posible incomunicación, ¿no? Porque la realidad es que cuando decían hay que seguir los medios oficiales, bueno, efectivamente, medios oficiales se podían seguir, Televisión Española tenía su ministro y Radio Nacional de España tenía su ministro, pero nada más. Es decir, los principales enemigos de las redes sociales te dicen que en un momento de apagón, aunque se produzca un apagón informativo, que habrá que ver si ese apagón informativo está directamente vinculado con el apagón eléctrico, tienes que seguir las redes oficiales, que son el canal de Televisión Española y Radio Nacional, que es lo que se mantiene activo. La verdad es que da escalofrío. Te dicen, esto efectivamente es lo único que se va a conservar, estamos en sus manos, ¿no? Esto también, las grandes cadenas de comunicación tienen que tomar nota, ¿no? Y todos los que estamos comunicándonos en redes, pues también tenemos que tener en cuenta que a lo mejor hay que empezar a abrir también pequeñas emisoras de radio, y hay que estar preparado para emitir por radio. Y no solo no abandonarnos a la onda digital. Exacto, lo que es las radios comunitarias que se hacían la onda herciana de toda la vida, ¿no? Que entonces, bueno, pues yo creo que todos los que estamos en la comunicación libre, pues también en eso tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Y a lo mejor hay que empezar a estar preparados para emitir por radio en momentos en los que no vayamos a poder emitir digitalmente, ¿no? Y yo creo que esta es una reflexión profunda que tenemos que hacer, ¿no? Todos los españoles tenemos que tener, por supuesto, un transistor en casa para poder emitir, pero tenemos que poder utilizar todos aquellos medios de comunicación que puede utilizar el gobierno. Y si el gobierno sabe que permanece la onda de radio y la onda de televisión por fibra óptica y la onda de radio por ondas hercianas, nosotros tenemos que ser capaz de no abandonar, porque
daros cuenta que el otro día, hablando con Agustín Laje, decía que las elecciones en Estados Unidos se han ganado por Twitter y las elecciones en Argentina se han ganado gracias a las redes sociales. No tuvimos Twitter, no tuvimos redes sociales. Esto hay que decirlo muchas veces, ¿eh? Entonces, pero tenemos que reaccionar. Hemos tenido un aviso muy gordo y tenemos que reaccionar ante ese apagón informativo. Entonces, hay que empezar a organizarse. Señores, aquí no podemos estar a verlas pasar, ¿no? Con lo cual, insisto, hay que comprarse un transistor, pero todos, Informa Radio, todos los canales que estamos ahora mismo, que buscamos, el otro día nos reunimos en el Congreso de los Diputados en unas intervenciones maravillosas de muchos de los grandes comunicadores de hoy en día, como es Agustín Laje, como es Infoblogger, como es Wall Street Wolverine, como es el grandísimo Javier García Isaac, que hizo una intervención espectacular que en ese momento le mandé una felicitación porque, o sea, Javier, has estado inmenso. Te lo digo otra vez desde aquí, todo el que no tuviera acceso, que está en YouTube y que la mire. Pero todos eso fue preapagón. Exactamente. Deberíamos de volver a tener esa sesión hoy con todas esas personas, y todos estábamos de acuerdo, ¿no?, en que hay que hacer la batalla en las redes sociales, pero hoy todos los que sabemos que tenemos que hacer la batalla en las redes sociales, sabemos que en España tenemos que presentar la batalla en la radio tradicional y tenemos que presentar la batalla en la televisión. No nos podemos ir, no podemos pensar que es sustitutivo, porque ante un apagón, y tenemos que tener, de verdad, insisto, el 5G está en manos de Pedro Sánchez y de Huawei. Entonces, no podemos confiarnos en que la infraestructura para comunicarnos nos la vaya a dar Pedro Sánchez, porque lo que va a hacer es meterla bajo su paraguas y quitárnosla, y y el apagón informativo está servido a sus órdenes. Entonces, para recapitular, para que nuestros oyentes se enteren, hay que preguntarle a Pedro Sánchez por qué se fue la red de comunicaciones. Punto número 1. Y eso además es una decisión estratégica de país. Vuelve a ser una decisión política. ¿Hasta qué punto la red de comunicaciones depende del suministro eléctrico? Y el 5G depende del suministro eléctrico. Esto nos lo tienen que explicar, nos lo tienen que contar. Y lo segundo, no nos quedemos esperando. Hay que asegurarse que tenemos capacidad de comunicarnos a través de la radio y a través de la televisión. Y que ante una supuesta caída de los 5G, todos los que estamos en redes sociales podemos también estar en la radio y podemos también estar en la televisión. Así que tenemos deberes, ¿eh? Tenemos deberes. Sí, tenemos deberes. Lo decía Santiago Abascal en uno de sus discursos, que este fanatismo ideológico está llevando a Europa a la decadencia. Los alemanes se han dado cuenta, ¿no?, con las centrales nucleares. Después tienen que comprarle gas a Rusia, con que están en guerra, y dijeron, ya basta, yo no voy a pasar frío porque tú eres progre, ¿no? Exacto. Y igual Francia. Ahora mira lo que está pasando en España. Así es, así y es. Y el fanatismo de quedarse en el poder o aferrarse al poder está haciendo contratos para dominarlo todo. Y hay mucha gente en la calle que no se entera, que también que vota Vox o sí, pero no se entera porque está en la calle y está en redes. Pero hay un mundo más allá de eso. Y eso, la radio es una forma. Totalmente. Bueno, es que en mi casa, nos sentamos después de comer, y cuando llevábamos 10 minutos, pues sí, charlando, leyendo, porque yo soy una persona que leo, mis hijos leen, es decir, el problema no es que no tuviéramos TikTok o no pudiéramos ver Instagram o que no podamos hablar entre nosotros. El problema es que todos los que estábamos sentados, mis hijos no podían presentar sus trabajos y tal, pero bueno, estábamos tranquilos en el sentido, no de esto de ahora, no, la ansiedad de no, o sea, estábamos tranquilos. Pero decíamos, no podemos estar sin saber lo que pasa. Y claro, lo primero, como todos los españoles, empezamos a buscar y nos conectamos a la radio. Pero efectivamente nos conectamos a Radio Nacional.
para saber cómo iba avanzando, no para la valoración política, como os podéis imaginar, sino para saber cómo iba avanzando, y aunque sea, es que había que escuchar al presidente del gobierno y luego decir, este tío es un sinvergüenza, ante las declaraciones que hizo de cuánto tiempo vamos a tardar en recuperar el suministro. Poco. Oiga, mira, es que esa respuesta es directamente para que salga por el otro lado y haya presentado la renuncia. O sea, tenía que haber dado, le guste o no le guste, una estimación de tiempo, aunque luego la tenga que corregir. Tenía que haber dado una estimación de tiempo y teníamos que saber todos. Pues mira, en Madrid esperamos que en 2 horas, en Barcelona en 3, o no sé qué. Y además, si hay que decir que es que en Barcelona no se puede porque se han gastado el dinero en política lingüística, en vez de tener las redes a tiempo, pues hay que decirlo. Y hay que decirlo, hay que poner los puntos sobre las sillas. Miren, señores, ustedes se han gastado en políticas lingüísticas lo que no tenían y ahora no tienen, porque, vamos, han ardido instalaciones eléctricas en Cataluña desde que gobierna esta gente, esta gentuza, todas las que quieras. Pero bueno, eso había que decirlo. Pero insisto, todos nos fuimos a la radio, a los que estaban pudiendo emitir por la radio, y teníamos el teléfono de mi madre. Como yo le digo, mamá, tienes un zapatófono, pero tiene un zapatófono que todavía venían los teléfonos con radio incorporada. Este ya no. Ese no, los este iPhone ya no. es solo digital. Exacto. Entonces, ojo, ese teléfono que tiene radio es un tesoro ya. Y yo decía, si no, nos bajamos al coche para poder en el coche, pero claro, yo prefiero poder cargar en el coche la radio, porque si estoy todo el rato, pues al final con un depósito, a ver cuántos días voy a entenderme, ¿no? Hay que tener pilas, hay que tener radio, pero por favor, hay que emitir por radio. Eso es lo que no se nos puede olvidar. Hay que emitir por ondas de radio y no solo por conexión digital. Estoy segura que va a ser difícil y que además cualquier canal, lo va a tener muy difícil para tener licencias nuevas o concesiones nuevas. Pero ojo, hay que estar ahí, ¿eh? Esa batalla hay que darla y hay que ir a por las ondas hercianas. Bueno, ahí tenemos, como Javier García Isaac, como Julia Ariza, tenemos grandes expertos en esta batalla de lo que es conseguir las licencias para poder emitir en abierto, ¿no? Pero hay que darla, ¿eh? Hay que darla y tenemos que estar ahí y no lo podemos dejar ni un solo día, ni un solo día. Señores, tienen deberes, ¿eh? Tienen deberes porque van a cerrar el grifo también de las telecomunicaciones y nos vamos a quedar incomunicados. Como pasa en Cuba, como pasa en Venezuela, que se va la luz, ya uno está normal, bueno, se fue. Uh-huh. Y lo único que sale don Maduro o los Castro o ahora Candel hablando, ya está, no hay más nada. Y contando sus historias. Y luego dicen que es una iguana que se comió un cable y ya está. Eso fue muy bueno. Será Godzilla hay aquí, mucha gente, como claro, estamos, bueno, hay tantos de vosotros, venezolanos, mexicanos, cubanos, bolivianos, hondureños y tal, y lo mejor fue que una de las primeras preguntas que yo vi en redes, que al principio no sabía quién era, enseguida me lo contaron, es, ¿pero en España hay iguanas? ¿No? Que decía, o sea, el típico, porque que cuando ya te vuelve tal y ves un Twitter que dice, pero en España hay iguanas, y yo digo, pero ¿qué dicen? ¿Cómo que pero que tiene que ver? Y claro, luego lo contaron, ¿no? Que es que Maduro dice siempre que son iguanas. Pero luego también te voy a decir otra cosa, que en México después del terremoto tardaron mucho menos en recuperar la tensión de lo que tardamos nosotros el otro día. ¿O qué estarían probando ellos? Porque capaz sí, ya podemos recuperarla. ¿Pero qué probamos? Por otra vez, y vuelvo, señores, es la comunicación. Total. Porque se va la electricidad, pero llamar por teléfono, usted puede llamar por teléfono en cualquier sitio, porque eso va aparte. Eso es otra cosa. Yo, por ejemplo, quizás sea de los pocos usuarios que conservan el teléfono fijo. Exactamente. Pero yo tengo mi teléfono fijo en mi casa, y yo puedo seguir llamando por el teléfono fijo, porque eso consume muy poquito, y es verdad que se mantiene, o sea, eso lleva un suministro independiente. Entonces, oye, que yo conserve el teléfono fijo, y antes, si no tengo 5G, a casa de mi madre, puedo llamar a través de un teléfono fijo, aunque no me den la red 5G, ni 4G, ni 3G, ni llamar por datos. Y sigo teniendo, y desde luego después del apagón tampoco voy a dar de baja, porque fijaros, hace una semana me planteaba, oye, esto de seguir teniendo el teléfono fijo, bueno, ahora no quito el teléfono fijo ni loca,
Por lo menos mientras no lo quite, mientras lo tenga mi madre y oye, porque yo me aseguré de que podía establecer comunicación con mi madre y con mi hija que está fuera de España. Eso es lo que a mí realmente como persona más me importaba, ¿no? El poder establecer comunicación con los dos para, oye, estamos bien, todo tranquilo, no hay problema, estemos tranquilos, vamos a esperar, porque no ha sido un ataque, ¿no? Pero eso es lo fundamental, mantener la comunicación entre nosotros. Por otro lado, pero en la misma línea de Red Eléctrica, usted está en la comisión de investigación de Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid. Estuvo cara a cara con ese personaje de la nobleza, de la nueva nobleza española. Porque es que, como decíamos antes de empezar la entrevista, ellos tienen un tan superior a nivel moral que todos nosotros, según ellos. Sí. Y ahora también, bueno, creo que divino, porque no le deben cuentas a nadie. Pero según publicó un medio de comunicación al que el gobierno llama pseudomedio, porque no le gustan lo que publican, que doña Begoña Gómez le financiaron su cátedra o un evento, la Red Eléctrica, su amiga personal Beatriz Corredor. Y la llamaban experta en comunidades energéticas rurales. Bueno, como le podían haber llamado Premio Nobel de Literatura, vamos, es que exactamente los mismos méritos. Pero aquí hay una cosa muy importante, y es que efectivamente yo estaba en la comisión de investigación del tema de Begoña Gómez. Tenemos el próximo jueves, después del puente, tenemos la aprobación del dictamen de la comisión. Por supuesto, ese dictamen tiene que ir a la Fiscalía. Nosotros hemos votado a favor del contenido del dictamen. Tiene que ir a la Fiscalía porque ya con lo que hay, con lo que hemos podido del seno de la universidad, hay muestras suficientes de que como el hermano del presidente, como David Zazagra, hay muestras suficientes de que ha habido tráfico de influencias, que ha habido corrupción, que ha habido un trato de favor a la mujer del presidente de gobierno desde la Universidad Complutense. Pero yo sigo diciendo que no entiendo el interés del Partido Popular por darle carpetazo a esta comisión. Han estado obsesionados porque Vox no pudiéramos traer a nadie a comparecer. Bueno, ni el presidente que tenía que ir. Ni siquiera el presidente del gobierno. Pero han tenido mucha prisa en cerrar esta comisión. ¿Por qué? Bueno, eso lo tienen que explicar, pero es que esta cátedra que se creó en la Universidad Complutense de Madrid no es solo una cátedra, es que ha sido una plataforma de lanzamiento de Begoña Gómez. Como veis, como se está viendo ahora, esta cátedra fue financiada también por Red Eléctrica. Red Eléctrica puso dinero para esta cátedra. ¿Cómo podemos? O sea, cuando Red Eléctrica, que es una empresa controlada por el Estado, es una más de las que pasan a engrosar la lista de empresas que han financiado la cátedra de Begoña Gómez, a las que nosotros hemos llamado a todas a comparecer, no entiendo que el Partido Popular no nos haya permitido agotar todas esas comparecencias en la comisión de investigación, ¿me entiendes? Pero es que esta semana sale esto. Es que la semana pasada sale que el director de fondos, a través de Begoña, había rescatado a Air Europa. Entonces, esta persona también estaba llamada a declarar en la comisión de investigación por Vox. Y el Partido Popular también ha querido cerrar esa comisión de investigación y hacer el dictamen encapsulando a que solo se hablara de lo que ellos querían en el seno de la Universidad Complutense. ¿Tendrán rabo de paja? Lo que nos lleva a pensar es que el Partido Popular tiene pánico a que abramos el foco de la investigación en lo que se puedan derivar de todas estas, porque es que no tiene otro sentido. No tiene otro sentido. Cuando creo que sería imprescindible llegar hasta el final de cómo la Universidad Complutense y qué personas en la Universidad Complutense han participado de este chiringuito que se ha montado Begoña Gómez, con la colaboración de Red Eléctrica, con la colaboración de fondos europeos. O sea, hay mucho más que preguntar en esta comisión. Hay muchas personas, por ejemplo, podéis entender que Barrabés, que en principio el Partido Popular amagó con que le llamaba a comparecer, dijo que no podía comparecer porque estaba enfermo.
y se le permitió que no viniera y se le sustituyó por una segunda fila de su grupo que no tenía arte ni parte en haber negociado esto. Pero es que esto mismo pasó con Indra. Indra, cuyo presidente, Luis Abril, también ha sido llamado a testificar por el juez Peinado. Y el Partido Popular consiente que en vez de venir las personas que tienen capacidad de decidir en las empresas, que son el señor Barrabés y Luis Abril, nos manden a un segundo. ¿Pero esto qué es? ¿Pero por qué el Partido Popular se conforma con eso? ¿Qué tiene que esconder el Partido Popular para no decir, no, perdona, es que yo te he llamado a ti, si quieres vienes y si no, no vienes? Pero es que el resultado es que cuando Barrabés le dice, oye, que estoy enfermo, el Partido Popular retira esa solicitud y incluye otra, con lo cual no consta la negativa de Barrabés a haber venido a declarar, cosa que se le puede exigir en el juzgado. ¿Me entendéis? Sí. O sea, no es solo que tú cambies uno por otro, sino que enseguida, además, no has tramitado el que a Barrabés no le haya dado la gana venir a comparecer. Es que es muy grave, ¿eh? Es una colaboración muy grave de la Asamblea, del presidente de la Asamblea, de haber dicho, bueno, me vale con este motivo. No, perdona, es que al juez Peinado no le valió con ese motivo y tuvo que declarar por videoconferencia. Es que cuando se llama al presidente de Indra a que venga a comparecer y dice el presidente de Indra que tiene otro compromiso, tú lo que le tienes que contestar es, perdóname, pero es que este es ineludible, los otros son de tu agenda. Entonces tú tus compromisos de tu agenda, esto te va a llevar 1 hora por la mañana y tú vienes y compareces. Y si no, te mando a la Guardia Civil a buscarte a tu casa. ¿Qué pasaría con cualquiera? Claro, es que debería pasar, pasaría, es que debería pasar por cualquiera, con cualquiera. Y por la actitud del Partido Popular en la Asamblea de Madrid no ha pasado con nadie. No ha pasado con nadie. Pero no solo no ha pasado con nadie ahora, es que Fernando Simón, del COVID, también estuvo llamado a declarar en una comisión de investigación por el aeropuerto de Barajas. Y dijo que no podía venir porque le venía mal en agenda y la comisión se cerró, sin ulterior trámite. Podemos decir Es que decir, ¿qué tiene el Partido Popular con el Partido Socialista para que nunca es capaz de acorralarlo? es hoy por mí, mañana por ti. Hombre, por supuesto. Pero ¿qué hay detrás? Bipartidismo. Claro. Bipartidismo. Acuerdos en el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial. Es que lo han pactado todo. Pero vamos a ver, Feijóo le ofreció a Sánchez un pacto para que gobernase la lista más votada. ¿Qué más queremos? Cuando se niega a ir Feijóo con Abascal a un debate público en la televisión porque no se quiere mezclar con nosotros, mientras ofrece a Pedro Sánchez, el que gobierne la lista más votada. Es decir, asume que si Pedro Sánchez saca un voto más que él va a apoyar su investidura. ¿Qué esperamos de esa derecha, señores? Bueno, ¿qué esperamos? En realidad, no esperamos nada. En realidad no es derecha. Y se Bueno, está viendo, no es derecha. y se está viendo ahora en Portugal. ¿Ves lo que ha pasado en Portugal? Que hay nuevas elecciones. Está pasando en Alemania, que Claro. prácticamente hay un fraude. Los ciudadanos hablan Sí, de un sí, fraude. Y en tantos países va a pasar lo mismo. Fijaros ayer la actitud de Feijóo. Primero sale muy grandilocuente y dice, el presidente de gobierno tiene que salir y dar información y no sé qué. Oye, dices, bueno, estoy de acuerdo, por fin este señor se pone firme. Y a las 5 de la tarde dice que es que Pedro Sánchez le ha llamado en tono cordial y que ha sido una conversación cordial. Y que España somos un gran país. Le faltó decir que saliéramos a las 8 a aplaudir a los técnicos de Red Eléctrica. Es lo único que le faltó al señor Feijóo. ¿Cómo se puede ser tan flojo? O sea, ¿cómo se puede ser tan flojo? O sea, que no, es que ya me ha llamado por teléfono. ¿Y qué? Es que a mí que te llame por teléfono a ti me da exactamente igual. O sea, ¿quiere hacer el favor el presidente de gobierno de salir a comparecer al lado con la presidenta de Red Eléctrica a dar cuenta de lo que saben, no de lo que no saben, sino de lo que ya sí saben, del estado de la red, de la capacidad de generación, de la potencia que no ha sufrido daños, de cómo se va a restaurar el suministro, quiénes lo van a tener antes, qué medios tenemos disponibles, qué se está haciendo para rescatar a la gente de los trenes, cuántos afectados ha habido, qué se está haciendo para localizar a aquellas personas que estén en paradero? O sea,
Todo eso es lo que nos tiene que salir a decir el presidente de gobierno, no que somos un gran país y que aplaudamos a las 8. Eso es lo que nos tienen que decir. ¿Cómo puede ser que el líder de la oposición, cuando sale, no es por nada, sale Abascal y en 2 minutos pone los puntos sobre las íes? Este señor nos ha llevado a la ruina con todas sus decisiones y nos sigue llevando a la ruina. Y es claro, tajante y dice lo que hay que decir, que es, tiene usted ahora mismo que comparecer, dar explicaciones, decir en qué estado están las cosas y después pirarse, porque estamos ya hasta el moño. Vox llamará a una comisión de investigación sobre esto. Bueno, pero vamos a ver. Pero si la comisión de investigación ya ha dicho Sánchez que la ha creado. Bueno, pero de su gente. Bueno, otra cosa, no. Mira, hay un juez ayer que abrió instrucción para que Red Eléctrica explique los motivos del apagón. Ha abierto la instrucción el juez y ha dado 15 días. Ha hecho aquí no me venís con tonterías, aquí en 15 días quiero todos los papeles de lo que ha pasado. Claro que vamos a ir por ahí. Nosotros, por supuesto, que ya estamos hablando con expertos en la materia que nos digan cómo se puede explicar lo que pasó, pero sobre todo con el objetivo de buscar responsabilidades. Que oye, si hay... Mira, es que en la mina del otro día, cuando hubo una mina en Asturias en la que murieron varios mineros, nosotros somos los únicos que hemos derivado responsabilidades porque esa mina, el permiso de esa mina, se dio de forma irregular y cuesta vidas. El socialismo de amiguetes cuesta vidas. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, por supuesto que vamos a hacer lo mismo, porque si hay decisiones que se han tomado de forma arbitraria, habrá personas a las que haya que exigir responsabilidades políticas o penales, las que haya. Entonces, por supuesto que vamos a estar ahí. Ahora, en una comisión de investigación creada por el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, en el que va a venir la presidenta de Red Eléctrica, en la que a nosotros no nos van a dejar llamar a nadie, porque van a hacer exactamente lo mismo que el Partido Popular. Acordaros, voy a llamar a todos los líderes de la oposición para hablar con ellos por el rearme europeo, menos a Vox. Claro. Y va Feijóo y se sienta en la misma silla que Maite Ozpurúa, en la que nosotros no nos vamos a sentar nunca porque no tenemos nada que hablar con Pedro Sánchez. Tenemos mucho que trabajar por España y muy poco que hablar con Pedro Sánchez. Solo tenemos una palabra para él: vete de una vez y déjanos en paz. Que bastante vamos a tener para recuperar, bastante trabajo vamos a tener para recuperar España. Donde tienes que estar es entre rejas. Y a esto, y ahora se suma un motivo más para que este tío acabe entre rejas. Y eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que tenemos que decir. Y su maravilloso Ministerio de Transición Ecológica, ¿no? Bueno, el de Transición Ecológica, el de Igualdad, el ministro de Interior, la ministra de Defensa... Que tiene que ir desfilando todo el mundo. Calviño, que también estaba en el rescate de Europa, María Jesús Montero, que 1.000 millones eran, ¿os acordáis? Cuando se le habían perdido 1.000 millones, que era una costilla de nada, se los habrán gastado. Decía ella, se los habrán gastado. Hombre, no, esto no puede ser. Aquí hay que tomar cartas en el asunto ya. Insisto. Y el Partido Popular, si no sabe hacer oposición, que se aparte. De una vez. Que se aparte ya. O que se sumen a ellos y ya está. O que se sumen a ellos y lo digan claro. Porque es que ayer fue floja hasta Ayuso. Ayer fue floja hasta Ayuso. Para ponerse a Sánchez. Hombre, no. Que hay que decir las cosas muy claras. Que hay que decir que su fanatismo nos está llevando a la ruina. El fanatismo climático nos está llevando a la ruina. Nos ha hecho vulnerables. Vulnerables a los ataques externos, vulnerables a Francia, vulnerables a Marruecos. Pero ¿os dais cuenta de lo que significa decir que hemos dependido de Francia y Marruecos? ¿Os estáis dando cuenta de lo que implica geopolíticamente semejante afirmación? Nos han salvado Francia y Marruecos. ¿No os dais cuenta que supone doblegarse a Marruecos? ¿No os dais cuenta que supone doblegarse a una Francia que nos ha puesto la bota encima siempre para impedir el desarrollo de la industria española, de la red eléctrica española? ¿No os dais cuenta de que son los amos de la leyenda negra de España? Que por eso a nosotros nos llaman latinoamericanos en vez de hispanoamericanos. Hispanoamericanos. Entonces, es que esto es lo que tenemos. Y tenemos un presidente de gobierno que sale a darle las gracias a Francia y Marruecos. Mira, cuando yo empecé a trabajar como ingeniero en temas relacionados con la electricidad, recuerdo haber ido a debatir sobre el plan de desarrollo de la red. Pero os estoy hablando del año 2002.
me parece que fue hace 23 años. No tenía yo hijos todavía. Y ya estábamos hablando de cómo Francia limitaba el desarrollo de la interconexión española con Europa a través de los Pirineos. Bueno, pues a lo mejor hay que empezar a pensar que el cable submarino que ya llega a Baleares lo estiremos hasta Italia y ser socios de Meloni y olvidar a Francia y a Macron. Es decir, nos interconectamos por un cable con Marruecos. No nos permite una mayor conexión Francia a través de los Pirineos. ¿Por qué no nos conectamos por cable con uno de nuestros socios europeos? Por una conexión. Eso es política. Claro. Eso son decisiones políticas. Insisto, son decisiones políticas. Hemos decidido políticamente depender de Marruecos y Francia y no explorar la vía de asociarnos con Italia. Señores, eso es de lo que hay que hablar ahora. Esto es lo que hay que poner encima de la mesa. Pero ¿qué guardará Marruecos y qué guardará Francia? Porque ya viene claro, un historial Es que yo solo oír que da gracias a Francia y a Marruecos se me pone la carne de gallina. Porque yo prefiero darle las gracias a Italia. Hubiera preferido darle las gracias a Italia por haber tenido el suministro procedente de Italia. ¿No? Me siento mucho más afín a Giorgia Meloni y a sus políticas de recuperación de la soberanía energética, de la soberanía industrial, de la soberanía de la nación italiana en sus decisiones para favorecer a los italianos, en su política en cuanto a la negociación de los aranceles con Trump para evitar que se le impongan aranceles a los productos italianos, en cuanto a su defensa de los productos italianos en la Unión Europea. Me siento mucho más próxima. ¿Por qué? Porque es una soberanía que va a respetar mi soberanía. Entonces me estoy dando las gracias al mundo del wokismo en Europa, de Francia, que está defendiendo la islamización de Europa, permitiendo la islamización de Europa. La semana pasada estuvo una de mis hijas en París y me dijo que el ambiente es espantoso. El ambiente para que un estudiante perciba un ambiente espantoso, tela, Tela, que no es una persona adulta de los que, no, todo es... No. Un estudiante diciendo que el ambiente es espantoso, que se percibe el miedo en las calles para que una chica joven vaya paseando. Bueno, pues esos son unos a los que les debemos y el otro es Marruecos, que nos está invadiendo de inmigración ilegal. A estos son los que ha dado las gracias el presidente de gobierno. Bueno, pues yo creo que hay que dar un rumbo y hay que mandar señales, porque es muy importante las señales que se mandan. Entonces, yo creo que la señal de, oye, hay que empezar a explorar otras conexiones del sistema eléctrico español hacia socios como puede ser Italia, cuando además, no olvidemos, que Endesa fue vendida a los italianos. Ahora mismo las redes de Endesa son propiedad de Enel, que es una empresa con accionariado del Estado italiano. Es decir, no es algo tan raro, ¿no? Yo creo que no es una idea así como loca, el decir ya que una de las principales distribuidoras de energía en España, un propietario de uno de los principales activos de distribución, pertenece a Italia. Bueno, pues a lo mejor es el momento de sentarse con el gobierno de Italia para favorecer la interconexión, que, insisto, como ingeniero he estado muchas veces en que eso se ha puesto encima de la mesa. A lo mejor es el momento de que políticamente se exploren esto. Y no digo con esto, no que sea una postura de Vox, esto es una aportación mía personal, pero que son cosas que hay que poner encima de la mesa. Ana, estamos llegando al final. ¡Qué pena! Y nos falta por hablar, mira, sanidad, que quería preguntarte por sanidad. Nada, eso es que tengo que venir otro día para hablar de sanidad y de inmigración ilegal. Solo te voy a dar un dato, antes de terminar el programa. La sanidad madrileña en el último año ha atendido 130.000 inmigrantes ilegales en atención primaria. Y la semana pasada estuve en Cienpozuelos y hay, por ejemplo, en Cienpozuelos, de los 20.000 habitantes de Cienpozuelos, 8.000 no tienen médico de cabecera. Una señora que, justo estando yo allí, fue a por una cita, le dieron la cita para 25 días después. Es decir, inmigración ilegal atendida, full equip, como dirían los jóvenes, a full equip, a tope de power, como dirían otros, y los españoles
25 días de espera para ir al médico de cabecera. Esa es la España que nos está dejando el socialismo y está consintiendo el Partido Popular, que es el que gestiona la sanidad en Madrid. Y hay un modus operandi últimamente que se vienen las chicas embarazadas de Marruecos a parir en La Paz. Bueno, eso, pero esto no es últimamente, esto es desde hace mucho tiempo. Date cuenta que cuando se te emite el permiso de, la tarjeta sanitaria que te da permiso para acceder a la sanidad pública, tiene un periodo de validez de 3 años en el que no se revisa. Pero sin nada, es que Nada, están nada, incomunicadas, sin que nada, vienen, llegan sin de Tánger, nada. se montan aquí, llegan aquí y Claro, paran porque y eso es otras por para atrás. urgencia. Exacto. Claro. Sí, no, esto... Antes, porque además antes como las comunicaciones eran más difícil, iban a hacerlo a los hospitales, al hospital de Ceuta. Pero es verdad que el hospital de Ceuta, además, el Ingesa no fue capaz de gestionarlo. Pero claro, es que a día de hoy llegan con un vuelo low cost, es que llegas en nada. Te vas 2 o 3 días antes o 5 días antes de dar a luz, te vas luego a La Paz y, oye, que tengo contracciones, que pues ya está, ya has dado a luz en España. Pero oye, que por nacer en España, señora Ayuso, no se es español. Por favor, que luego nos dice que son españoles porque estos niños son españoles porque han nacido en España. No, en España la nacionalidad no se adquiere por nacimiento. Entonces, esos niños no son españoles y tienen que volver a Marruecos con su madre. Lo que hay que hacer. La madre y el bebé, gracias a Dios felizmente nacido, tienen que volver a su casa. Y los jóvenes españoles fugando el talento académico, todos esos chavales que se van a probar suerte en otros países en vez de trabajar aquí. Claro, porque lo que les ofrece aquí a Ayuso es 1.500 euros de deducción en el IRPF por irse a vivir en un municipio de menos de 2.500 habitantes, en el cual estuve ayer, precisamente por los temas de atención primaria, en el que ni hay centro de salud ni se le espera. En los 72, porque yo soy así de cuadriculada, cuando ofreció esa desgravación a Ayuso dije, voy a ver ¿cuántos municipios de la Comunidad de Madrid tienen menos de 2.500 habitantes? 72. ¿Sabes cuántos centros de salud o consultorios hay en esos municipios? ¿Cuántos? 0, porque no se pone un centro de salud hasta que no hay más de 5.000 habitantes. O sea, jóvenes madrileños, lo que os ofrece Ayuso son 1.500 euros para irte a vivir a un municipio en el que no están ni tus padres, por supuesto, no tienes colegio, no tienes guardería, no tienes centro de salud, no tienes autobús, no tienes metro y no tienes luz. Gracias a Pedro Sánchez no tendrás ni luz ni comunicaciones. Esa es la promesa de vivienda de nuestra presidenta Ayuso. Pues, ¿qué os voy a decir? Con esto poco más que añadir para el futuro de los jóvenes en España. ¿Cómo se van a ir afuera? Por eso vemos a muchas enfermeras, muchos médicos en Noruega o en Alemania trabajando y en España. Pues sin ir más allá, la hija de una prima mía en Ámsterdam, y no hay quien la haga volver. Ana, tenemos un minuto, un último mensaje a todas esas personas que nos ven y nos escuchan por Informa Radio. Pues el último mensaje, yo creo que no hay mensaje más importante ahora que pensemos lo que ha pasado el lunes. Tomemos decisiones sabiendo que nos jugamos mucho, que necesitamos un gobierno al que exigirle responsabilidad sobre la situación de España. Y que además de protegernos, por supuesto, además de tener esa radio, ese transistor, además de tener esos alimentos, porque esto puede volver a pasar, hay que tomar las decisiones políticas adecuadas. Y hay que apostar porque España vuelva a elecciones y un gobierno que ponga por delante la prosperidad de todos los españoles sin fanatismo climático, sin fanatismos ideológicos y asegurando que van a trabajar para recuperar la prosperidad, para hacer de España de nuevo un país como merece. Muchas gracias, Ana. Y te esperamos nuevamente acá en Informa Radio, que sé que esta es tu casa y siempre vienes. Que nos han quedado y vas a estar muchos aquí. temas. Muchísimos. Se pasa rápido. Amigos, muchas gracias por conectarse con nosotros. En la producción, Juan Pulido. En el control técnico, el gran Edu. Y quien les habló, Rafael Alejandro Escalona. Esto fue El Ojo del Huracán. Muchas gracias y que viva España. ¡Viva!